Donald Trump está en pánico absoluto porque Irán ha derribado 3 aviones estadounidenses en las últimas 48 horas, 2 de ellos tan solo en el último día. 5 estadounidenses han resultado heridos y algunos podrían estar en estado grave, como consecuencia de los ataques de represalia iraníes tras el bombardeo de Estados Unidos a Bandar Abbas, una ciudad portuaria clave en el estrecho de Hormuz. Si te estás preguntando, oye, ¿cuándo pasó todo esto? No me he enterado de nada. Tienes toda la razón, porque el régimen de Trump lo está encubriendo de manera descarada. Aunque Bloomberg hizo un excelente trabajo de investigación, y también tenemos imágenes de vídeo desde Irán que muestran los aviones que fueron impactados, demostrando que han desarrollado sistemas de defensa antiaérea mucho más sofisticados. Así que 3 drones M09 Reaper fueron destruidos por Irán en las últimas 48 horas. Hace unas 48 horas cayó un M09 Reaper y en las últimas 24 horas cayeron otros 2. Estos son drones pesados, algunos equipados con misiles Hellfire, que se utilizan sobre el estrecho de Hormuz para intentar intimidar, amenazar y acosar. Irán ha logrado fijar el blanco en ellos con sus radares y sofisticados sistemas de defensa antiaérea, y ya han derribado un buen número de estos MQ-9 Reapers. Estamos hablando de que tal vez se hayan esfumado hasta $1.000 millones en equipo destruido. De hecho, en las imágenes recientes que Irán está difundiendo, se puede ver claramente la caída de otro MQ-9 Reaper. Y si esto te suena a un déjà vu, porque en Toque Certero informamos sobre estos drones casi un día sí y otro no, es porque está sucediendo de forma constante, mientras el régimen de Trump lo oculta, el CENTCOM lo oculta y todo el aparato mediático corporativo mira hacia otro lado. Aunque, como dije, hay que reconocer a Bloomberg por sacar a la luz esa historia. Y otro punto crucial a destacar es que parece que 5 estadounidenses resultaron heridos, algunos posiblemente de gravedad, en la base aérea de Kuwait. Así que recordemos la secuencia de los hechos a principios de esta semana. Estados Unidos viola el alto el fuego. Atacan Bandar Abbas en Irán, esta ciudad portuaria, alrededor de la 1 de la madrugada. ¿Lo recuerdan? Luego, a las 4:30 de la mañana, Irán responde con firmeza y ataca esta base aérea en Kuwait, que está bajo control operativo de Estados Unidos. No escuchamos mucho al respecto en su momento, pero ahora estamos conociendo más detalles. Sabemos que 5 estadounidenses resultaron heridos en este ataque y que esto está siendo encubierto activamente por el CENTCOM y por la administración de Trump. Lo tapan absolutamente todo. Me recuerda a lo que reporté a principios de esta semana cuando Donald Trump estuvo en Walter Reed, en esa visita sumamente sospechosa. Y por cierto, la Casa Blanca publicó un supuesto informe médico. Ni siquiera quiero llamarlo así, lo pongo entre muchas comillas. Un informe médico publicado convenientemente el viernes por la noche que está lleno de señales de alerta gigantescas. Prepararé un análisis completo sobre todas las irregularidades flagrantes de ese dudoso documento de Walter Reed. Todo el asunto huele a una farsa absoluta, y publicaré ese material esta misma mañana. Recuerden que Donald Trump se negó rotundamente a reunirse con los 14 militares que resultaron gravemente heridos y que estaban recibiendo tratamiento en Walter Reed. No quería que su imagen fuera asociada con ellos, porque eso le recordaría a los estadounidenses que esta fue una guerra catastrófica e ilegal que dejó un enorme saldo de víctimas en nuestras filas. El lucro presidencial y la mentira del alto el fuego. Sí, es precisamente por eso que ahora están ocultando a 5 estadounidenses heridos en Kuwait en las últimas 48 horas. Tengan en cuenta, porque el régimen de Trump quiere fingir a toda costa que hay un alto el fuego estable y que están a punto de cerrar un gran acuerdo diplomático. Y luego, cada domingo por la noche o lunes por la mañana, vemos a Barack Ravid en Axios diciendo: «Vale, estamos muy cerca de un acuerdo ahora mismo. Estamos a punto de lograrlo. El trato realmente va a suceder esta vez». Todo esto manipula el mercado descaradamente. El Dow, el Nasdaq y el S&P se disparan, mientras Donald Trump opera en bolsa y sus hijos se están forrando de dinero. Donald está ganando muchísimo dinero. Hizo 3.800 operaciones bursátiles solo en el primer trimestre, en plena guerra. Es como si fuera adicto a operar en bolsa durante el conflicto bélico, porque tiene el poder absoluto de manipular todo el tablero a su favor. Y en su mente fraudulenta piensa: un momento, por fin puedo manipular absolutamente todo y ganar todo este dinero. 3.800 operaciones bursátiles. Eso equivale a una operación financiera cada 9 minutos. Eso es lo que está haciendo desde el poder. Pero quieren tapar la realidad porque saben perfectamente que si el pueblo estadounidense conoce la verdad del campo de batalla, eso va a perjudicar directamente las operaciones bursátiles de Trump y el dinero que se están metiendo al bolsillo.
va a afectar a los oligarcas y a la manipulación del mercado que están orquestando. Así que esto es lo que hemos descubierto. La realidad de las bajas y las pérdidas millonarias. Los ataques con misiles iraníes contra la base aérea kuwaití hirieron a 5 estadounidenses. Un misil balístico iraní Fateh-110 impactó en la base aérea Ali al-Salem en Kuwait, hiriendo a aproximadamente 5 estadounidenses, tal vez más, pero confirmamos al menos 5 heridos, incluyendo tanto personal en servicio activo como contratistas, destruyendo además al menos un dron MCU-9 Reaper, valorado en unos $30 millones y dañando gravemente otro. Bloomberg reporta que la defensa aérea kuwaití interceptó el misil, pero que la caída de escombros causó las bajas y los daños materiales. Y supongo que eso también deberíamos ponerlo entre comillas. La caída de escombros causó bajas y daños. Esa es la narrativa clásica y gastada que utilizan todos estos países de Medio Oriente para justificarse. No fue el dron lo que nos atacó, fueron los escombros que cayeron. No seamos ingenuos, son los drones y los misiles los que están impactando de lleno, seamos claros y directos al respecto. El informe anterior de bajas del Pentágono para la Operación Furia Épica enumeraba 14 estadounidenses fallecidos y 409 heridos desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Y ahora nos enteramos de más MQ-9 que han sido destruidos. Un reconocimiento al portal DropSite por ese excelente resumen de la situación sobre el terreno. Mi regla general cuando se trata del fraude de Donald Trump es que tienes que multiplicar por 10 a 50 o dividir por 10 a 50, dependiendo de en qué dirección política quiera engañar, dependiendo de si quiere minimizar el impacto de los daños o inflar los números a su favor mediático. Así que mi perspectiva geopolítica es que si dicen que hubo 409 heridos, mi estimación, y no tienen que creerme, pero mi cálculo, conociendo el oscuro historial de engaños de Trump, es simplemente multiplicarlo por 10 y decir que quizás hay unos 4.000 heridos. Esa sería mi estimación realista, sabiendo que él miente por deporte. Entonces, en las últimas 24 horas, se informó del derribo de 2 drones más en Irán, y eso ocurrió el viernes. Tuvimos incidentes el miércoles, el jueves, y luego el viernes cayeron 2 MQ-9 Reapers adicionales. Y se puede comprobar, es decir, los iraníes están compartiendo los vídeos en sus redes sociales sin ningún tapujo. Sí, tienen redes sociales. Sí, tienen una armada operativa. Y sí, tienen a la Guardia Revolucionaria. Tienen la capacidad militar y, de hecho, creo que las capacidades tácticas de Irán son incluso mejores ahora que cuando empezó el conflicto. Puede que se mantengan igual o quizá un poco peor. Hay analistas que dicen que podrían ser mejores. Pero la conclusión innegable es que siguen derribando Reapers MQ-9 con una facilidad alarmante. Los informes y las imágenes en redes sociales sugieren que Estados Unidos pudo haber perdido otros 2 drones MQ-9 Reaper el viernes. Un dron fue derribado cerca de la isla iraní de Qeshm, mientras que otro supuestamente cayó sobre la provincia yemení de Marib. Cada MQ-9 Reaper le cuesta a los contribuyentes más de $30 millones, y a estas alturas parece que estamos perdiendo 2 o 3 de estos equipos de alta tecnología al día. Estamos hablando de que se esfuman unos $100 millones en MQ-9 Reapers cada día o cada 2 días en esta zona de conflicto. Los escándalos domésticos y el declive presidencial. Y luego, a la medianoche, sobre las 12:05 de la mañana, Donald Trump sufre su colapso mental habitual en redes, y esto es lo que publica. Publica que el fracasado New York Times está haciendo todo lo posible para criticar la magnífica restauración del estanque reflectante ubicado entre los 2 monumentos más importantes de Estados Unidos, el monumento a Lincoln y el monumento a Washington. ¿De verdad? Supera ya lo del estanque reflectante, tu obsesión con ese tema roza lo absurdo y lo bizarro. Oh, y por cierto, hablando de su ego, el Centro Kennedy ya no se va a llamar el Centro Trump Kennedy, nunca más. Eso fue un acto de vandalismo institucional. Un juez federal dictaminó su retiro, y Trump perdió los estribos por esta decisión judicial que le ordenó quitar su nombre de inmediato de las instalaciones del Centro Kennedy. Le ordenaron abrir inmediatamente el recinto que él mismo clausuró y que deje de vandalizarlo, destruirlo
y destrozar su integridad desde adentro. Un juez federal emitió una orden judicial contundente contra Trump, exigiéndole que quite su nombre de ahí, y el exmandatario estuvo en una espiral de furia y paranoia toda la noche por este tema legal. Publicó un ensayo errático de 500 o 600 palabras en redes sociales quejándose, diciendo que él iba a dejarlo hermoso y que el proyecto iba a ser grandioso. Con esa mentalidad narcisista y destructiva de «si no puedo hacerlo yo, nadie más en el mundo podrá hacerlo». También les digo algo sumamente repugnante. Trump siguió publicando videos y fotos de la mujer a la que agredió sexualmente de manera comprobada. Es un enfermo absoluto. Trump fue hallado civilmente responsable de agredir sexualmente a E. Jean Carroll en un juicio federal con todas las garantías. Y luego Trump ordenó, o más bien puso en marcha a su Departamento de Justicia como arma política para que investigara penalmente a E. Jean Carroll. Se ha informado que la investigan por supuestamente mentir bajo juramento, cuando no mintió en absoluto en un caso donde ella prevaleció y un jurado falló en contra de Donald Trump por decisión unánime. Todos y cada uno de los miembros del jurado acordaron que Donald Trump la agredió sexualmente y posteriormente la difamó públicamente. Pero en su lógica retorcida, él afirma que ella cometió un delito en un caso judicial que ella le ganó, donde él fue el perdedor legal y hallado culpable de agresión. Y ahora se dedica a publicar fotos y videos de E. Jean Carroll como represalia, mientras 5 militares o contratistas estadounidenses resultan heridos en Kuwait, algo que intentan encubrir desesperadamente. Se pierden 3 aviones de combate, y todo esto mientras simulan un falso alto el fuego ante el mundo. Esto es lo que está pasando en la vida real ahora mismo. ¿Me están tomando el pelo? Porque miren las barbaridades que publica sobre E. Jean Carroll. Dice, nunca olviden que E. Jean Carroll llamó sexy a la violación. Así que Trump, afirmando cínicamente que la mujer a la que él mismo agredió llamó a ese acto algo sexy. Nunca olviden que la acusadora de Trump llamó sexy a la violación en televisión en vivo. ¿Cuán enfermo, retorcido y asqueroso puede llegar a ser este individuo en el poder? La soberbia diplomática y la implementación radical. Y encima tiene a los títeres obedientes de su régimen, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien estuvo hablando en un evento de la Fundación Reagan y se atreve a decir con arrogancia, bueno, no hicimos un cambio de régimen, pero cambiamos el régimen en Irán. ¿De qué demonios está hablando este señor? En sus propias palabras, el funcionario argumenta que los iraníes han actuado dentro de sus posibilidades tácticas. Insistió en señalar que no hubo un cambio de régimen explícito, pero que lograron alterar la dinámica interna del régimen. Afirma que los líderes de primer y segundo nivel fueron eliminados, por lo que ahora lidian con una tercera línea de mando, y que la situación es sumamente tensa y compleja. Luego tenemos a Pete Hegseth en el Foro de Defensa del Diálogo de Shangri-La en Singapur, compartiendo unas declaraciones bastante reveladoras sobre su visión global. Hegseth declaró que, durante demasiado tiempo, las educadas peticiones de nuestros aliados europeos para que gastaran más en su propia defensa cayeron en oídos completamente sordos. Mencionó que finalmente están intentando ponerse al día, mientras nosotros nos dejamos distraer por una retórica globalista vacía sobre el orden internacional basado en reglas, al tiempo que las capitales europeas abrían sus fronteras y desmantelaban su capacidad militar. Él sostiene que puedes tener todas las reglas diplomáticas que quieras y son geniales, pero si no tienes el poder duro para respaldarlas en el terreno, esas reglas no valen ni el papel en el que están escritas. Oh, brillante estrategia, básicamente alardeando ante el mundo de cómo están haciendo pedazos el orden mundial establecido, con una actitud soberbia de ¿a quién le importa el orden basado en reglas? A nadie en este gobierno le interesa eso. Ah, y por otro lado tienes a uno de los principales arquitectos del proyecto 2025, Kevin Roberts, presumiendo abiertamente que Donald Trump ya está implementando la visión completa y radical de este proyecto conservador. Lo que este estratega se atrevió a decir en público fue lo siguiente. Al ser consultado directamente sobre si el presidente había puesto en marcha el proyecto 2025 en este primer año de su segundo mandato, respondió agradeciendo la pregunta y explicando que, desde 1980, la Fundación Heritage ha estado ofreciendo proyectos de transición presidencial de gran calado, conocidos como Mandato para el Liderazgo. Señaló que el polémico proyecto 2025 se elaboró a tal escala que propusieron 1.913 recomendaciones políticas, de las cuales 1.500 ya se han implementado de facto hasta el día de hoy. Y dejó muy claro, sin titubeos, que la única persona que merece todo el crédito por este avance
es Donald J. Trump. Roberts añadió que si su fundación jugó un papel a través de sus análisis políticos, pruebas de mensajes y ayuda en la formación de la opinión pública antes de las elecciones, pues mucho mejor para su causa. Heritage no existe para llevarse el mérito mediático, sino para ofrecer grandes ideas estructurales. Pero volvamos a las declaraciones de Hegseth en el evento de Shangri-La en Singapur. Es muy interesante analizar cómo China está informando sobre el evento a través del South China Morning Post. Señalan que, hablando apenas 2 semanas después de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, Hegseth adoptó una postura inusualmente cautelosa sobre la histórica venta de armas a Taiwán al ser interrogado. Y el titular de la prensa estatal china lo dice absolutamente todo. Cómo el jefe de defensa estadounidense Hegseth suavizó su tono hacia China tras la reunión entre Trump y Xi Jinping. La farsa del gran acuerdo. Y luego Hegseth, en este mismo foro estratégico en Singapur, aseguró que Donald Trump está siendo muy paciente con el supuesto acuerdo en Irán, que su jefe solo va a lograr un acuerdo monumental, que será algo histórico y grandioso, un trato espectacular para la nación, un acuerdo fantástico, trato y más trato. Seguirán vendiendo humo sobre acuerdos inminentes sin concretar absolutamente nada en la mesa de negociaciones. Solo repetirán la palabra acuerdo como un eslogan vacío. Es realmente humillante escuchar las evasivas de Pete Hegseth sobre este tema crítico. Cuando la prensa internacional le preguntó si Estados Unidos estaba deteniendo los envíos de armamento a Taiwán y le cuestionó sobre su ligero comentario de que cualquier acuerdo sería un buen acuerdo, se le pidió que profundizara sobre esto en relación con la crisis en Irán y si de verdad cualquier pacto sobre la mesa sería aceptable para la administración. Él respondió evadiendo la presión, tachando a la prensa de deshonesta y malintencionada, pero insistió ciegamente en que será un buen acuerdo al final del día, añadiendo con sarcasmo que era una aclaración importante que tal vez CNN podría entender bien esta vez, para luego ser presionado nuevamente sobre lo que el propio presidente le expresó en su llamada telefónica. Su única y vacía respuesta fue pedir paciencia, asegurando que el presidente es un hombre paciente y que solo estampará su firma en un gran pacto, reiterando machaconamente que no será un acuerdo cualquiera del montón, sino uno verdaderamente grandioso e histórico, y afirmó que Trump fue muy firme y resolutivo en eso, lo cual, según su visión, es la postura de fuerza que el mundo entero esperaría del líder estadounidense. La realidad geopolítica y la visión de Irán. Mientras este teatro ocurre, el distinguido profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, ofreció una perspectiva totalmente distinta y pragmática sobre lo que Estados Unidos realmente necesita hacer en la región. Según la visión de Sachs, la solución es detenerse inmediatamente y que Estados Unidos simplemente regrese a casa y deje de intervenir. Argumenta con solidez que ni siquiera necesitamos firmar un acuerdo, solo necesitamos retirar nuestras fuerzas de ahí. Y ante la duda lógica y el miedo de qué haría Irán si Estados Unidos empacara sus cosas y se fuera del Golfo, él responde sin dudar que Irán abriría el estrecho de Hormuz de forma natural y que no tomaría acciones hostiles en su vecindario geopolítico porque el principal objetivo de Irán es precisamente que Estados Unidos abandone su zona de influencia de una vez por todas. Mientras tanto, la autoridad portuaria iraní, que controla operativamente el cobro de peajes marítimos, emitió un mensaje contundente al mundo. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció recientemente una ola de sanciones contra la PGSA, que es la organización de control iraní en el vital estrecho de Hormuz. La PGSA, al condenar públicamente la medida, declaró que ser sancionados por un país cuyo líder supremo se enorgullece de la piratería es, en realidad, un claro indicador de su propio buen desempeño y soberanía. Aseguran con firmeza que Estados Unidos no ganará el control del estrecho de Hormuz a través de sanciones económicas, algo que ya fracasaron rotundamente en conseguir mediante la vía militar y la diplomacia tradicional. Afirman que, a pesar de las constantes provocaciones navales de Estados Unidos en las aguas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán, este organismo sigue trabajando sin interrupción, otorgando permisos de paso a buques no hostiles para facilitar la navegación comercial global. Y anunciaron con orgullo que pronto publicarán las estadísticas oficiales de su primer mes de exitosas actividades de control. En otras palabras, la señal es clara. Irán está demostrando que las nuevas sanciones del régimen de Trump no les quitan el sueño ni les afectan en lo más mínimo.
También tenemos a figuras clave de su Consejo de Seguridad Nacional en el Parlamento, como Ebrahim Rezaei, afirmando tajantemente que Trump debe entender que Irán, como vencedor absoluto en el terreno, dicta las reglas del juego, crítica por crítica, crédito por crédito, y nada a cambio de nada. Rezaei subrayó que esto aplica estrictamente a los temas en negociación y no a los caprichos delirantes de Trump. Además, señaló que la gestión y control iraní sobre el estrecho de Hormuz se ha consolidado a nivel mundial, por lo que otros países ya pagan sin chistar y piden permiso bajo la guía de la Armada de la Guardia Revolucionaria para transitar seguros, y que el único que se niega obstinadamente a aceptarlo es Trump, quien de vez en cuando envía a su ejército a intentar abrir el estrecho por la fuerza, solo para salir duramente derrotados y tener que retroceder. Y lanzan un mensaje directo y humillante al secretario del Tesoro. Señor Bessent, en lugar de tantas amenazas vacías y aspavientos, piensen seriamente en rendirse ante el poderío real de los iraníes en el Golfo Pérsico. Así que esa es la cruda realidad de cómo se perciben las cosas desde Irán y el estrepitoso fracaso de la política exterior actual. Aquí en Toque Certero los mantendremos informados paso a paso de todo este caos gubernamental y geopolítico. Ayúdanos a alcanzar la meta de suscriptores y muchísimas gracias por la sintonía constante. Y si quieren estar siempre al tanto con la mejor información, análisis profundos y recaps diarios exclusivos, asegúrense de unirse a nuestra comunidad en midasplus.com. No se queden fuera de la jugada política. Denle al botón de suscribirse ahora mismo para apoyar el canal y no perderse ni un solo detalle de lo que realmente pasa en el tablero mundial.